Se declara instalado el colegiado, preside la señora juez superior Condori Fernández e integra el colegiado los jueces superiores Torre Muñoz y Carcausto Calla. A razón del expediente número 16-2017, cuaderno 19, con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa del señor Alejandro Toledo Manrique contra la resolución número 12 del 26 de julio del año en curso, expedida por el juez del primer juzgado de investigación preparatoria nacional. Vamos a pasar a la acreditación de las partes procesales. Señor fiscal superior. Muy buenos días, señorita presidenta y miembros integrantes de esta ilustre sala. Por el Ministerio Público, Ronald Cristian Raimundo Prieto, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional especializada en delitos de corrupción de funcionarios, con domicilio procesal en la avenida Bancay 491, Mezanines, Cercado de Lima, con teléfono 208-5555, anexo 6487, con correo institucional rraimundo@mpfn.gov. Y como interconsulta, Muy buenos días, señores magistrados. Mi nombre es Edwin Roán Zúñiga Machado, fiscal adjunto al superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional especializada en delitos de corrupción de funcionarios, con domicilio procesal y número de teléfono, el mismo que ya han sido señalados por el fiscal adjunto al superior que me preside. Gracias. Bien. Señor abogado. Buenos días, señores magistrados. En representación de la Procuraduría Pública DOC, Jaime Arturo Ricra Guamán, con registro del Colegio de Abogados 25351, con domicilio procesal en la calle Estados Unidos 958 Jesús María, casilla electrónica 83811, casilla física 31097 y con número de teléfono 9572777429. Muchas gracias. La defensa. Muchas gracias, señora directora de debate, señores jueces, señor representante del Ministerio Público, señor procurador, señores presentes. Buenos días. Por la defensa del doctor Alejandro Toledo Manrique, lo hace el abogado Pascual Víctor Valverde Martínez, con registro 13.774, con dirección domiciliaria 780-513 y con casilla 529-64. Muchas gracias. Señor abogado, acá tenemos apersonado y quien ha interpuesto el recurso de apelación, incluso quien se ha presentado, es el doctor Su Rivadeneira. Usted es el doctor Pascual Víctor Valverde Martínez. Valverde Martínez. Sí. Opinión de la Fiscalía, quien obra interviniendo en estos actuados es el abogado Su, y el letrado ha ingresado un escrito mediante el cual está presentando para intervención al señor abogado que nos acompaña, el doctor Valverde Martínez. Por favor, señor especialista, alcance el señor fiscal.
Muchas gracias. El Ministerio Público advierte del escrito presentado el día de la fecha, a horas 9:48, en la cual también firma el abogado que ha interpuesto la apelación, en este caso el doctor Roberto Su Rivadeneira. Siendo así, y estando a tenor del artículo 420, numeral 5 del Código Procesal Penal, en la cual se señala que las audiencias o la apelación de autos es inaplazable, el Ministerio Público, a efectos con un criterio de objetividad, a efectos de cautelar el derecho de defensa y el principio de igualdad de armas, está conforme con el escrito presentado y no tiene ninguna oposición. Muchas La gracias. Procuraduría, su opinión. Señora magistrada, nos adherimos a lo precisado por el señor representante del Ministerio Público. Correcto. Señor especialista. Bien. No existiendo objeción con respecto a la participación en esta audiencia, respecto al letrado Valvente Martínez, quien acompaña en la defensa al letrado Su Rivadeneira, la sala acepta su intervención para los fines correspondientes en este acto oral y público. Bien, señor especialista, sírvase dar cuenta, por favor. Señora Presidenta, señores miembros del colegiado, a los sujetos procesales presentes, muy buenos días. Señora Presidenta, documente usted que la defensa técnica del investigado Alejandro Toledo Manrique ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución número 12 de fecha 26 de julio de 2007, que resolvió declarar ampliar la solicitud de arresto provisorio o detención preventiva con fin de extradición en el proceso que se le sigue al referido procesado por el presunto delito de tráfico de influencia y otros en perjuicio del Estado. Mediante escrito de fecha 17 de agosto de 2017, la defensa técnica del referido procesado fundamenta por escrito su recurso, solicitando se revoque el auto apelado y se declare fundada la apelación. Mediante resolución número 16 de fecha 31 de octubre del presente año, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional declara inadmisible el recurso de apelación. Y, posteriormente, mediante recurso de queja, la primera sala de apelación nacional concede el recurso de apelación, ordenando se eleven los autos al superior jerárquico. En ese mismo sentido, la primera sala de apelación nacional, mediante resolución número 27 de fecha 17 de noviembre del presente año, reprograma la presente diligencia para el día de la fecha. Esto por como tengo que informar. Bien, gracias. Señor abogado de la defensa, la sala le pregunta si se ratifica en los extremos contenidos en el recurso de apelación obrante en estos actuados a folios 1394 y siguientes. Sí, nos ratificamos en todos los extremos. La sala dispone que la intervención de las partes procesales de manera igualitaria va a ser de 15 minutos. 15 minutos para la defensa, hasta 15 minutos también para el Ministerio Público y de igual forma para la Procuraduría, si así lo considera pertinente, con una posibilidad de dúplica hasta de 5 minutos también en forma respectiva. Vamos a comenzar a escuchar a la defensa del señor Toledo Manrique para que exponga los argumentos en los cuales se sustenta el recurso impugnatorio. Gracias, señora directora de debates, señores miembros de la sala. Efectivamente, partimos por señalar que nuestra pretensión es que se revoque la resolución apelada número 12 del 26 de julio del año 2017, la que resolvió ampliar la solicitud de arresto provisorio con fines de extradición en contra de mi patrocinado Alejandro Toledo Manrique y por el delito de colusión en agravio del Estado. El motivo fundamental que señalamos es existir errónea interpretación
en la aplicación del artículo pertinente del Código Procesal Penal, carecer de motivación suficiente en algunos aspectos, vulnerar el principio de legalidad procesal penal y transgredir el debido proceso y el derecho de defensa. En efecto, como antecedentes tenemos que el 9 de febrero del año 2017 se declaró fundada la prisión preventiva pedida por el Ministerio Público en contra de mi patrocinado por dos delitos, el delito de tráfico de influencias y lavado de activos. El día siguiente, el 10 de febrero del 2017, el Ministerio Público pide al juzgado una solicitud de arresto provisorio en contra de mi patrocinado con la finalidad de asegurar la presencia del imputado en el Perú, para lo cual sostiene lo siguiente. Indica de que se ha enterado de que mi patrocinado había tenido un pasaje aéreo de reserva en San Francisco, Estados Unidos, para viajar a la ciudad de Tel Aviv para el día 11 de febrero del año 2007 a las 20 horas. Este hecho sostiene el señor representante del Ministerio Público que es un peligro procesal toda vez de que estaría preparándose para fugar. Y como habiendo ya declarado la prisión preventiva para el imputado Toledo Manrique, efectivamente cumpliría esta solicitud de arresto provisorio con lo establecido por el artículo 7 del convenio firmado entre el Perú y Estados Unidos. Siendo así, efectivamente, pues el señor juez expide el auto que declara fundado el pedido y además de ello, hace la solicitud hacia la solicitud de arresto provisorio y lo remite a la unidad de cooperación judicial internacional del Ministerio Público para los efectos de que lo envíe a Estados Unidos. Acompaña aproximadamente 957 folios. La unidad de cooperación judicial internacional le dice que no, que reformule el pedido. Al parecer ha habido algunas omisiones, entonces el día 13 de febrero el señor juez emite un auto ampliatorio de la solicitud de arresto provisorio. En ese auto ampliatorio de la solicitud de arresto provisorio, evidentemente precisa que existe prisión preventiva para Alejandro Toledo y además de ello acompaña medios de convicción o medios de prueba de los cuales no habían sido materia de la audiencia de prisión preventiva, es decir, no se discutieron, no hubo el contradictorio respectivo. Hecho esta situación o reparado este impasse, el señor juez efectivamente emite el auto ampliatorio y además de ello la solicitud remite a la unidad de cooperación internacional, esta ya en menor cantidad de folios, folios 33 y folios 34. El asunto, hasta allí no tendríamos ningún problema, pero lo he referido como aspecto precedente. El 13 de junio del año 2017, el Ministerio Público solicita la ampliación del arresto provisorio con fines de extradición para Alejandro Toledo Manrique por el delito de colusión, ya en este caso. ¿Qué cosa dice el representante del Ministerio Público? En efecto, dice que por disposición 6 inició investigación preparatoria por los delitos de tráfico de influencias y de lavado de activos, y que por la resolución 8 amplió la investigación preparatoria por el delito de colusión. Y además precisa también el Ministerio Público que efectivamente por la disposición número 13 ha precisado de que estos dos delitos serían alternativos. Ahí viene el problema que se centra, digamos, y que vamos a discutir posteriormente. Dice de que tanto el delito de tráfico de influencias como el delito de colusión serían alternativos y por tanto es pertinente de que se solicite el arresto provisorio con fines de extradición, incluyendo el delito de colusión. El 26 de julio, efectivamente, como ya se ha indicado, se emite el auto número 12 por el que se declara fundado y se amplía el arresto provisorio con fines de extradición para el Toledo por la judicatura.
La defensa considera 4 puntos fundamentales en los cuales se va a centrar este debate. Uno de ellos está en el punto 3.4 de la resolución 12, que dice que se amplía el requerimiento de arresto provisorio porque la Fiscalía emitió ya la disposición 8 y además ha indicado que por la disposición 6 se han juntado los 2 delitos y que estos delitos serían de investigación alternativa. De tal manera que entonces, por esta razón, sería necesario, en todo caso lo señala, de que se pida el arresto provisorio. Criterio que a razón de la defensa consideramos que es erróneo, por no estar arreglado a derecho, y si bien es cierto que el literal B del inciso segundo del artículo 336 del Código Procesal Penal establecen que sí es factible iniciar una investigación alternativa por 2 delitos, sin embargo consideramos de que esta decisión que se ha tomado no es correcta, toda vez de que para que exista un arresto provisorio es necesario que exista una medida coercitiva de prisión o en todo caso detención. Eso lo señala con toda claridad el artículo 7 del Tratado de Extradición firmado entre el Perú y Estados Unidos. En consecuencia, aquí no existe. Esta decisión del señor juez viola el principio de legalidad procesal penal para que comprenda pues a un delito que no ha sido materia de prisión preventiva y que surja en el proceso, evidentemente todos los delitos que vayan surgiendo tendrían que ingresar, de acuerdo al criterio del señor juez, a la parte que ya se ha decidido la prisión preventiva. Y esto lo dice con toda claridad posteriormente, en lo que vamos a tratar de ver. Luego, por el punto 3.9 de la resolución 12, el juzgador dice que para Alejandro Toledo Manrique existe mandato de prisión preventiva por los delitos de tráfico de influencias y de lavado de activos. Aquí en esta parte es la que señala con más claridad lo que acabo de relatar precedentemente. Y a continuación expresa que este estado jurídico sirve de sustento básico para requerir la ampliación del arresto provisorio por el delito de colusión, debido a que la prisión preventiva es para todo el proceso, eso es lo que interpreta el señor juez, para todo el proceso y no es solamente en función de cada delito. Lo que entendemos de que quiere decir que efectivamente cualquier otro delito que surja en el proceso de investigación preparatoria lo va a incluir en una medida de arresto provisorio para el caso que se estaría, por ejemplo, solicitando una extradición o un arresto provisorio que sería en el extranjero. 4, 5, 6 delitos que puedan surgir, evidentemente estarían todos comprendidos en la prisión preventiva. Por lo menos eso es lo que da a entender el señor juez. Nosotros consideramos que aquí efectivamente hay una falta de motivación para poder determinar cómo es que un nuevo delito que surja en la investigación va a tener que tratar de incorporarlo en una medida de prisión preventiva, como en este caso que se presenta, que ya estaba dada. Eso consideramos que efectivamente no existe ninguna motivación en esa parte, no hay, diríamos, una motivación suficiente, por lo cual en este caso se está violando el principio de la debida motivación que está previsto en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución del Estado. Nosotros consideramos que esta medida efectivamente es ilegal, es antijurídica y viola los requisitos fundamentales del principio de legalidad, que es la formalidad. ¿Y dónde está esta formalidad? Evidentemente la formalidad está en el artículo 268 y 271 del Código Procesal Penal. ¿Y por qué decimos esto? Estamos diciendo esto porque efectivamente ahí están los requisitos fundamentales para poder restringir derechos o en todo caso, en este caso, dar la prisión preventiva a una persona y que para ello es necesario también que se realicen algunas formalidades que están establecidas en el artículo 271, es decir, que haya una audiencia donde haya contradicción entre las partes para poder debatir todo lo relacionado a los medios de convicción que van a determinar los suficientes elementos que vinculan al imputado con los hechos en materia de investigación. En este caso, para el delito de colusión no se hizo.
y se han incorporado alrededor de 23 medios de prueba consistentes en leyes, decretos supremos, así lo señalan, en el punto 3.8.2, leyes, decretos supremos, estas resoluciones supremas, están testimoniales, están informes, entre otros. Todos esos nuevos medios de convicción no fueron materia de debate. En consecuencia, evidentemente, acá estamos pues, en una flagrante situación de violación del derecho de defensa, exclusivamente para esta parte del delito de colusión que se quiere incorporar y que se incorporó mediante esta resolución como parte del arresto provisorio y que es requisito, como he dicho, de que es necesario que haya una medida de detención para que pueda proceder. Finalmente tenemos en el punto 4 de la resolución 12, que dice que en el presente caso, así dice el señor juez, se ha cumplido con lo previsto por el artículo 522.2 del Código Procesal Penal, que está relacionado a los requisitos de arresto provisorio, y con el artículo 8 del Tratado de Extradición firmado con Estados Unidos. Como hemos dicho ya anteriormente, aquí existe también una falta de motivación suficiente porque no se señala cómo es que estaría incorporado este nuevo delito, que es el delito de colusión, a una medida de prisión preventiva ya existente. Y además de ello, también contraviene lo establecido por el artículo 8 del Tratado de Extradición firmado con Estados Unidos, porque para que surta efecto una extradición o un arresto provisorio, es necesario que exista un mandato de detención. Y en este caso, por el extremo que estamos hablando del delito de colusión, no hay ningún mandato de detención, simplemente se ha incorporado de modo, por una ficción jurídica, el señor juez, al parecer, erróneamente interpretando el literal B del inciso segundo del artículo 336 sobre investigación alternativa, ha logrado incorporar que también se solicite a Estados Unidos, mediante esta resolución, al señor Alejandro Toledo, que está comprendido en el delito de colusión. Y también, claro, por supuesto, que añade tráfico de influencias, lavado de activos. Por estas razones, señores jueces, la defensa solicita que efectivamente, habiendo la existencia de violación de los derechos fundamentales, en este caso, y del debido proceso, y el derecho de defensa, se declare, se revoque la resolución y se declare infundado el pedido del Ministerio Público en relación a la resolución 12, materia de impugnación. Muchas gracias. Un poco para tener en claro los extremos en los cuales usted ha sustentado sus alegaciones. Señor abogado, no sé si podemos resumirlo en 2 acápites como para ya proceder a pasar a correr traslado al Ministerio Público. Primero, su primer cuestionamiento de la resolución apelada sería por qué, según su posición, tendría que haberse emitido un mandato de prisión preventiva también que se haga extensivo al delito de colusión. Exactamente. Ese es uno. Y 2, la incorporación de elementos de convicción no debatidos en la audiencia de prisión preventiva. Otro de los aspectos. Esos son los 2 sustanciales, ¿verdad? Sí. Traslado al Ministerio Público. Muchísimas gracias, señorita directora de debates. En principio debemos ubicarnos en tiempo y espacio. Cabe hacer mención que esta investigación nace a partir de la disposición 6 de fecha 3 de febrero del 2017, en la cual al investigado Alejandro Toledo Manríquez se le imputa los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. ¿Bajo qué argumentos? Permítame darle lectura solamente a la parte pertinente, que a fines del año 2004 Alejandro Toledo Manríquez de manera directa e indirecta ofreció ayudar a la empresa Odebrecht en la persona del superintendente Jorge Enrique Simoes Barata para que se hiciera de la buena pro en el proceso de elección vinculado con el proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil, Carretera Interoceánica, además
de ofrecerle la inamovilidad de los plazos del proceso y el cambio de las bases de la licitación para dificultar o impedir participación de otras empresas, estas últimas competencias de funcionarios de Proinversión a cambio del pago de una comisión ilícita que finalmente alcanzó el monto de 20 millones de dólares, que fueron pagados en forma escalonada hasta el año 2010 aproximadamente, en cuentas facilitadas por su coinculpado Joseph Maiman Rapaport. Eso es el fundamento de la disposición 6/2017. Posteriormente, con fecha 7 de marzo del 2017, el fiscal provincial del equipo especial emite la disposición 8, en la cual amplía formalización contra el investigado Alejandro Toledo por el delito de colusión previsto en el artículo 384. ¿Bajo qué imputación? Permítame darle lectura. Se imputa a Alejandro Toledo que en su condición de presidente de la República defraudó al Estado peruano, concertándose con Jorge Enrique Simões Barata, representante de la empresa brasileña Odebrecht, para favorecer a dicha empresa en el concurso para la concesión del proyecto corredor vial interoceánico Sur, Perú-Brasil, tramos 2 y 3, hecho ocurrido entre los años 2004 y 2005. El pacto criminal consistió en que Odebrecht entregaría a Toledo Manrique en cuentas del grupo empresarial de Joseph Maiman en un principio la suma de 35 millones de dólares, a efectos de que Toledo se encargue de que los plazos del proceso no se posterguen, así como de lograr la modificación de las cláusulas de las bases. Odebrecht habría reducido el pago a Toledo Manrique a 20 millones de dólares en vista que solo cumplió con el primero de los ofrecimientos. Como se puede advertir, señores miembros de este ilustre colegiado, la imputación fáctica es la misma. Es así que el fiscal, como una estrategia de investigación, emite la disposición número 13, de fecha 5 de junio del 2017, en la cual precisa que las tipificaciones consignadas en la disposición fiscal 6, tráfico de influencias, y en la disposición fiscal número 8, por el delito de colusión, son alternativas. Y el principio de alternatividad ya ha sido analizado por su prestigioso juzgado o colegiado mediante la resolución número 22 de fecha 10 de noviembre del año 2017. Y me permito dar lectura al punto 3.6.7, en la cual señala: es pertinente añadir que el representante del Ministerio Público, al emitir la disposición de formalización de investigación y por ende formular en la misma un título de imputación determinado, este siempre será provisional del hecho objeto de la investigación preparatoria. Siendo esto así, aludimos a la tipificación alternativa. Nos encontramos ante sus referentes como es la acusación alternativa subsidiaria y su antecedente próximo denominado principio de determinación alternativa, actualmente llamado desvinculación procesal. Volviendo, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional, mediante resolución número 2 de fecha 9 de febrero del 2017, declaró fundada el requerimiento de prisión preventiva contra Alejandro Toledo, dictándole 18 meses de prisión preventiva y su inmediata ubicación y captura a nivel internacional. Entonces, es así que el fiscal del equipo especial hace un primer requerimiento de arresto provisorio con fines de extradición por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. Para ello, se basa a lo dispuesto en el artículo 525 y siguientes, específicamente en el artículo 527, en concordancia con el Tratado de Extradición entre la República del Perú y los Estados Unidos de América, que fue aprobado mediante resolución legislativa número 27827 del 25 de agosto del 2003, específicamente en el artículo 8 de referido tratado que se refiere a la detención preventiva. Posterior a ello,
En vista de que el fiscal amplía el hecho fáctico por el delito de colusión en forma alternativa, tengamos presente eso, hace un nuevo requerimiento ampliatorio ante el juzgado, ante el primer juzgado de investigación preparatoria nacional, a efectos de que se dicte arresto provisorio con fines de extradición por el delito de colusión. Es así que el ACUO emite la resolución número 12 de fecha 26 de julio del presente año, que es materia de debate en esta audiencia, en la cual cumple en motivar de forma minuciosa y se basa en los aspectos o requisitos que solicita la detención preventiva de acuerdo al tratado suscrito por el Perú, en la cual se da el primer caso de urgencia, sí, que ya el abogado de la defensa lo refirió, que porque en un primer momento se pensó que el señor Alejandro Toledo iba a salir fuera de Estados Unidos a otro país. La solicitud de detención preventiva, ¿qué contiene? Una descripción de la persona reclamada. Efectivamente, si vemos los antecedentes, en el punto 3.2 existe la descripción de la persona reclamada. Posteriormente, ¿existe el paradero de la misma? Sí. ¿Existe una breve exposición de los hechos relevantes? Por supuesto. Entonces, siendo así, es de advertirse que es cierto lo que señala el ACU de primera instancia cuando refiere que la prisión preventiva no se da en cuanto a los tipos penales, sino cuál es la finalidad de asegurar la presencia del imputado dentro del proceso. Siendo ello así, resalta inclusive un pie de página del señor Elqui Villegas Paiva, en la cual señala que cabe resaltar que la prisión preventiva y todas las medidas de coerción procesal no cuentan con una finalidad en sí misma, sino que solo son un medio o instrumento destinado a la efectividad del proceso y a la ejecución de la eventual sentencia. Yendo a los puntos en concreto que ha señalado la señorita directora de debates, que el mandato de prisión preventiva por colusión existe, señores. Si bien es cierto, no se ha dado un escenario de discusión de la prisión preventiva, pero ya existe un mandato de prisión, más aún que los fácticos son inmutables. Simplemente ha habido una alternativa, una provisionalidad de los tipos penales, tráfico y colusión. Respecto al segundo punto sobre la incorporación de elementos de convicción, efectivamente, el fiscal al momento que hace su ampliación, su requerimiento de ampliación de arresto provisorio con fines de extradición, adjunta nuevos documentos que se han dado en el devenir de la investigación, pero estos guardan relación estrecha y directa con los elementos de convicción discutidos en la audiencia de prisión preventiva de fecha 9 de febrero del 2017. Entonces, en ningún momento se le ha causado indefensión o se ha vulnerado su derecho de defensa. Ahora, debemos de tener en cuenta algo, señor magistrado, que esto es una medida de arresto provisorio, que está a expensas de la solicitud de extradición que puede efectuar el fiscal en su momento. Y esto va a ser elevado a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema va a correr traslado al abogado de la defensa, donde se va a dar el principio de contradicción, y ahí él puede advertir o hacer notar a los miembros del colegiado de que existe tal o cual cosa que agravia, lo cual no creo yo no es el estadio pertinente, pues es un arresto provisorio. Eso sería todo en cuanto a... Para concluir, este Ministerio Público solicita que se confirme en todos sus extremos la resolución número 12 de fecha 26 de julio del presente año, la misma que resuelve ampliar la solicitud de arresto provisorio o detención preventiva con fines de extradición del ciudadano Alejandro Toledo Manrique por el delito de colusión en agravio del Estado. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. La Procuraduría. Muchas gracias. Bueno, el presente caso que nos convoca es respecto a la apelación interpuesta contra la resolución número 12 de fecha 26 de julio del 2017. Como ya hemos visto,
Esta resolución lo que hace es declarar fundada el pedido que realiza el Ministerio Público para solicitar a los Estados Unidos de América el arresto provisorio con fines de extradición en el extremo del delito de colusión. Debemos de precisar de que lo que hace el señor juez en este caso es autorizar un pedido, no está resolviendo un tema de fondo. Por lo tanto, ni siquiera ha ampliado la situación jurídica del imputado Toledo. Por lo que consideramos que el sustento realizado por la defensa técnica del señor Toledo debe ser materia de análisis y probanza dentro del proceso principal. Toda vez de que este trámite de arresto provisorio tiene que ser analizado y resuelto por las autoridades competentes de los Estados Unidos en base al tratado de extradición suscrito entre ambos países, Perú y Estados Unidos, y cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 8. Como podemos apreciar, este trámite es administrativo. No estamos viendo el tema de fondo del señor Toledo, lo cual pues será materia, como les repito, materia de apreciación y análisis por parte de las autoridades estadounidenses, quienes, previa evaluación, determinarán si procede o no procede el arresto provisorio solicitado por las autoridades competentes de nuestro país. Eso es todo, señores magistrados. Perdón, para concluir, disculpen. Para concluir, por lo que la Procuraduría solicita que se confirme la resolución emitida por el ACUO, el número 12, de fecha 26 de julio del 2017. Gracias. Desea... Bien, 5 minutos, señor. Gracias, doctora. Efectivamente, conforme hemos escuchado, la verdad que no encontramos una justificación razonable para la decisión judicial. De lo que nos ha mencionado la resolución 22 del 10 de noviembre del 2017 sobre el término de alternatividad, nosotros no estamos en contra de la resolución, el problema de cómo se ha interpretado para poder aplicarlo, es decir, para incorporar un delito de colusión a una prisión preventiva. Y eso lo señala con toda claridad el señor juez. Dice en el 3.94, me permito leer. Ahora, estando a que el investigado Alejandro Toledo Manrique se encuentra con mandato de prisión preventiva vigente, firme, en el presente proceso penal, debe entenderse que dicho mandato de prisión preventiva ha sido dictado para todo el proceso, incluyendo los delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. O sea, la prisión preventiva se entiende para todo. Por lo siguiente, dice, el mandato de prisión preventiva debe aplicarse a todos los delitos que son materia de la investigación preparatoria, lo que se ha mencionado, es decir, aparece un delito, nuevamente debe abarcarse ahí. Un tercer delito, cuarto, igual debe abarcarse a prisión preventiva. Seguida contra el procesado Alejandro Toledo Manrique, incluyendo el delito de colusión en este caso. Ahora, nosotros consideramos que, si bien es cierto, el nuevo Código Procesal Penal permite una investigación alternativa, que evidentemente hay una serie de cuestionamientos sobre todo, pero sin embargo, este es un caso, al parecer, nosotros consideramos así que es un caso nuevo. Es decir, no se trata que no estemos en contra de la investigación alternativa. El problema es de cómo se incorpora este delito de colusión a una situación de prisión preventiva. Es decir, que ya está comprendido los 3 delitos. La prisión preventiva sepa los 3 delitos. Eso es lo que la contradicción fundamental, y eso está prohibido, diríamos, o por lo menos consideramos que viola el principio de legalidad procesal. El artículo 6 dice las medidas, 6 del título preliminar del Código Procesal Penal, dice las medidas que limitan los derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Constitución, solo podrán dictarse por autoridad judicial en el modo y en la forma previstas por la ley, principio de legalidad, que aquí no se ha respetado, consideramos nosotros. Luego, esta garantía procesal
está también establecida en el artículo 253 del Código Procesal Penal, el inciso segundo, que dice: las restricciones de un derecho fundamental requieren expresa autorización legal y se impondrá con respeto a los principios, en fin, principio de legalidad. Si se quiere aplicar una restricción por este caso, si quiere incorporar el delito de colusión a lo que es la prisión preventiva, evidentemente hay que cumplir con el principio de legalidad. Finalmente, consideramos también de que evidentemente aquí, al parecer, se ha tratado de hacer una interpretación analógica. Y esa interpretación analógica, como ustedes tienen conocimiento mejor que yo, efectivamente también se ha hecho, pero en mala parte. Es decir, para restringir derechos. En consecuencia, nosotros consideramos que efectivamente por ello es la que se ha vulnerado el derecho de defensa, el derecho de contradicción y el debido proceso en el presente caso. Gracias. Señor fiscal. Muchas gracias. Señorita directora de debates, debo señalar que el abogado de la defensa está exponiendo o vertiendo argumentos que ya han sido debatidos en el requerimiento de prisión preventiva. Y más aún que en ningún momento se ha vulnerado ningún derecho, puesto que los elementos de convicción han sido debatidos de forma pormenorizada, tanto por el fiscal del equipo fiscal como por el abogado de la defensa, que en su momento estuvo bien de patrocinar al señor Alejandro Toledo Manrique. Ahora bien, debemos de entender nosotros cuál es la finalidad o el objeto de la prisión preventiva. Es asegurar la permanencia del procesado o investigado dentro del proceso y su futura ejecución. El objeto de la prisión preventiva no es internar a una persona por el simple hecho de un determinado delito, sino es un fáctico el que nos lleva a eso, y una disposición, y se tiene que cumplir con una serie de requisitos que ya han sido debatidos en su momento. Nuevamente incido, señores magistrados, en el principio de alternatividad que el fiscal del equipo especial ha tenido a bien de exponerlo en forma bastante detallada en la disposición número 13 ya referida. Asimismo, el abogado de la defensa señala que la resolución venida en grado no tiene una motivación, pero eso no es tan cierto, pues debemos señalarlos al nombrar al autor Luis Miguel Reina Alfaro en su libro Introducción al Derecho, Introducción a la teoría del delito y a las consecuencias jurídicas del delito, primera edición, febrero de 2016, en la cual cita al señor Peña Cabrera, donde señala qué principios jurídicos son propios de la extradición. Son tres: los principios relativos a los delitos, principios relativos a los delincuentes y principios relativos a la penalidad, los cuales, si nosotros apreciamos en el desarrollo de la resolución que es materia de alzada, se cumplen. Tanto el principio relativo a los delitos, que es la legalidad, la doble incriminación de especialidad, y debe tratarse de delitos comunes. En lo relacionados a los delincuentes, la extradición de nacionales. En lo relativo a la penalidad, que no ha prescrito los delitos. Siendo ello así, el auto de primera instancia hace un análisis pormenorizado del requerimiento de ampliación solicitado por el fiscal en su momento. Por los motivos antes expuestos, señores magistrados, este Ministerio Público solicita que se sirva a confirmar la resolución venida en grado. Muchas gracias. Señor abogado de la Procuraduría, ¿desea agregar algo? Señor magistrado, nos ratificamos en lo ya expuesto. A ver, se va a requerir precisiones. El Ministerio Público ha partido de una premisa en el sentido de que la medida cautelar personal de prisión preventiva
sería útil para todo el proceso y soslayando que puede haber una ampliación de la investigación por otras conductas ilícitas. Eso es más o menos en términos generales el argumento de ustedes, ¿verdad? Ujú. Dígame, usted porque estoy buscándolo, no lo encuentro, no sé si sea porque, a ver, al menos no lo encuentro en el cuaderno. ¿Usted se ha percatado si en la prisión preventiva el juez, en la prisión preventiva en forma exacta se ha pronunciado sobre determinadas conductas ilícitas? Efectivamente, al momento de resolver el primer presupuesto material, que es sobre los Ujú. elementos de convicción que vinculan al investigado con los hechos de materia de investigación, haya desarrollado los dos ilícitos, tráfico de influencias y lavado de activos. Y en el tráfico de influencias Ujú. son los argumentos o la imputación que he hecho mención en la presentación. Lógicamente, ¿no? Porque en verdad pues es un presupuesto material que es el primero, ¿no? De que el imputado debe estar vinculado eh, a la comisión de un delito, ¿no? En este caso, en su momento, aún no se le ampliaba por el delito de colusión al ciudadano Toledo Manrique, sino lavado de activos y tráfico ilícito de influencias. En eso está totalmente claro. No obstante ello, señor fiscal, ¿usted se mantiene en la posición de que no es necesario un debate sobre una probabilidad, digo yo, de que al haberse ampliado la investigación por otra conducta y de repente a posteriori por otras conductas más, conforme lo considere pertinente el Ministerio Público a resultas de su investigación, ¿no sea conveniente ponerse a debate o solicitar el Ministerio Público a la Fiscalía el pedido de alguna medida en particular? Doctora, debemos de partir de que lo que se ha ampliado no es un fáctico nuevo, sino es Ya. una adecuación o una tipificación alternativa. Así es. Y si el Ministerio Público se mantiene en esa O sea, posición. ¿ustedes no consideran que sea necesario solicitar nada adicional respecto a la prisión preventiva en atención a la ampliación de la investigación por otra conducta ilícita? Esa es la posición del Ministerio Público, así ustedes lo entienden. Correcto. Eh, También se ha hecho referencia a elementos de convicción. Usted ha dejado entrever de que son los mismos elementos de convicción que se tuvieron a la vista en el momento de dictar la medida cautelar. ¿Es así o existe alguno en verdad por los cuales el señor abogado de la defensa pues está reclamando y que por consiguiente no ha habido contradictorios sobre estos? Doctora, nosotros debemos de partir de que al momento de formalizar la investigación preparatoria se han ofrecido una serie de elementos de convicción. Empero, de ese bloque se ha Ujú. tomado los que directamente vinculan o nos sirven a nosotros, como en nuestra teoría del caso, para la prisión preventiva, elementos. Correcto, Correcto. ya, Entonces, esos elementos existen y ya. guardan estrecha relación con los elementos de convicción discutidos. O sea, sí, sí es cierto que hay nuevos elementos de convicción, Las pero según la posición de la Fiscalía es que estos guardan relación con los que ya fueron debatidos. Eso es así. Ustedes han revisado, me imagino que están en permanente comunicación con la Oficina de Cooperación Internacional de la Fiscalía de la Nación. ¿Ustedes han revisado si es que en este caso Estados Unidos, a quien se está requiriendo, se estaría requiriendo, no les va a exigir una formalidad más minuciosa, más fina, en el sentido de que de repente pueda requerirles una ampliación del mandato de prisión preventiva o qué sé yo, algún otro tipo de disposición judicial atendiendo a un pedido fiscal para los fines de el arresto provisorio con fines de extradición futura? Mire, doctora, hasta el momento no tenemos ninguna solicitud al respecto, más aún que el artículo 8 del tratado, Ajá. en el inciso 3 refiere, el Estado requiriente, o sea, nosotros, será notificado inmediatamente de la resolución sobre la solicitud de detención preventiva y las razones de cualquier negativa acerca de esta solicitud. Por el momento no tenemos
documento, una solicitud o un requerimiento del parte de los Estados Unidos. Ya. Dígame, ¿ya se fue el pedido de arresto provisorio? Efectivamente, eso lo señala el mismo magistrado en la Ya, resolución que es materia de alzada, que ya ya. ahorita está en el punto 3.1.2. Dicho requerimiento de arresto provisorio ha sido tramitado a través de la Unidad de Cooperación Judicial de la Fiscalía de la Nación, encontrándose actualmente en manos de las autoridades competentes de los Estados Unidos de América. ¿No tienen pronunciamiento ustedes de dichas autoridades? Hasta el momento no. No tienen, ni negativas ni Así positivas. es, ninguna de las dos. Bien. ¿La defensa qué tiene que decir al respecto? Consideramos que dentro de la situación hay dos cuestiones fundamentales. No es cierto de que, si bien es verdad que algunos aspectos del hecho fáctico están respaldados con medios de convicción, pero ninguno de esos medios de convicción han sido nuevamente adosados a la solicitud de ampliación de arresto provisorio por delito de corrupción. Son documentos nuevos que han presentado. Entonces ahí tenemos un punto central, diríamos, de que definitivamente está violándose el derecho de defensa. Dígame, la Fiscalía está señalando de que no tienen ninguna comunicación oficial de la autoridad requerida para el arresto, en este caso Estados Unidos. ¿Usted tiene algo que agregar al respecto? ¿O corregir de repente? No sé. Sobre ese aspecto, lo que tengo conocimiento es que la primera solicitud de arresto provisorio por el delito de tráfico de influencias y colusión, al parecer sí fue. ¿Y colusión? Claro, perdón, tráfico de influencias y lavado de activos. Ya. Es así, al parecer ha sido tramitada. La segunda no tengo conocimiento hasta el momento. Ya, Si pero ha sido remitida o no. ya, el señor fiscal dice que ha sido remitido, pero no tiene ninguna respuesta sobre ello. No tenemos conocimiento. No tienen nosotros. tampoco conocimiento de que hubiera habido alguna respuesta, alguna atención a los actuados que ha remitido el Perú. No tenemos conocimiento, pero sí tenemos conocimiento del primero, que tampoco ha tenido ninguna respuesta. Por eso, no hay respuesta oficial. Al Ya, parecer no hay respuesta. correcto. ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna? Doctor Cardoso. A ver, vamos a que me ayuden con algunas ideas, porque la prisión preventiva dictada y el arresto provisorio tienen relación con la libertad de persona. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. ¿De acuerdo? Ambos tienen relación con la libertad de la persona. Correcto. En tal sentido, hay prisión preventiva y la ejecución en otro país es vía arresto provisorio. Entonces, la defensa, en su lógica que lo he escuchado, señala que el arresto provisorio debe ser un espejo de la prisión preventiva, ¿correcto? Un espejo. Lo que se ha discutido debe ir al arresto provisorio. Claro, tiene que tener una Ya, relación. ¿eso concuerda el Ministerio Público? Que la prisión preventiva, el arresto provisorio debe ser un espejo de la prisión preventiva. Creo que uno de los requisitos que exige el tratado es que exista una orden de arresto o de prisión preventiva contra el ciudadano que se requiere su extradición. Por lo tanto, en el Perú se discute prisión preventiva por tales hechos delictivos y estos son su base probatoria con sus pruebas. ¿Correcto? Entonces debe ser un espejo. Digo eso porque no podemos distorsionar, cuando hay la libertad de la persona, tiene cánones estándares mucho más exigentes para todos nosotros, para todos. Acá quiero que me aclare. La disposición 6 la disposición fiscal 6 es tráfico de influencias y por lavado de activos, ¿correcto? Sí. Ahí no hay discusión. Correcto. La disposición 8 se amplía por colusión, ¿correcto? Y la disposición 13 precisa que es alternativa, ¿así es? Exacto. Quiere decir, hay tres disposiciones. La inicial, que es tráfico de influencias más lavado de activos. La 8, que es ampliación por colusión. Y la tercera, que aclara que entre colusión y tráfico de influencias es una alternatividad. ¿Sí? Esas disposiciones se han notificado a la defensa. Sí, por eso ¿Lo han notificado en ese sentido? Sí, han sido notificados. Sí, correcto. Si le han notificado la alternatividad y la ampliación, se ha discutido en una audiencia en relación a esta ampliación o esta alternatividad. ¿Se discutió o no se discutió? No ha habido ninguna discusión. No había ningún debate, No ha habido ningún debate. ninguna audiencia.
Entonces quiero concluir particularmente para estudiar el pronunciamiento, que la defensa cuestiona que se haya extendido la prisión preventiva al delito de colusión, así como cuestiona que se hayan incorporado elementos de prueba al arresto provisorio que no han sido debatidos en ninguna circunstancia. Exacto. Ese es su lógica. Los dos puntos centrales que vulneran el derecho de defensa. El Ministerio Público señala, pregunta el Ministerio Público, que la colusión y el tráfico de influencias son alternativas. Correcto, doctor. La construcción teórica entre un delito unilateral y el delito bilateral está en qué disposición lo encuentro, porque una cosa es decir tráfico de influencias y otra cosa es decir colusión. ¿En qué disposición podemos encontrar esa construcción? En la disposición número 13, doctor. Número 3. Sí, donde se decide que son disposiciones o calificaciones alternativas. Alternativas. Ahí se hace un análisis. En la disposición 13, 13. O en la 8 o en la 13, ¿existe algo, algún pronunciamiento o alguna, ¿qué le puedo decir? ¿Alguna opinión del Ministerio Público en relación a la situación jurídica con relación a esto? No, doctor, ninguna, no. Esto, doctora. Bien. Previamente a concluir, la sala solicita al Ministerio Público, teniendo en cuenta que no obra en autos, la disposición fiscal número 13, y se dispone asimismo que la especialista de sala tome copia, se constituye al órgano jurisdiccional competente y tome copia del auto de prisión preventiva dictada contra el señor Alejandro Toledo y lo agregue a estos actuados para que se tengan a la vista las piezas antes mencionadas al momento de emitir pronunciamiento. Con ello, la sala comunica que va a ser dada a conocer la decisión en plazo razonable, con lo que damos por concluida la audiencia. Muchas gracias.